tardes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver la clase del día lunes. Iniciamos con las siguientes actividades. Cálculo mental. La actividad es la siguiente: realizar cálculo mental con tu familia en tu libreta de matemáticas. Un familiar, ya sea tu mamá, tu papá, tu hermano o quien esté en tu casa, va a mencionar una operación, por ejemplo, 200 entre 4, y tú deberás contestar el inciso 1 con la respuesta correcta en esa operación, y tu papá deberá decir si estás bien o estás mal. Son 10 incisos o 10 operaciones que van a realizar con la finalidad de que tú las resuelvas, ¿ok? Ahora, el cálculo mental puede ser las siguientes operaciones. Por ejemplo, 10 más 7 más 2, ¿cuánto sería? Tu papá o tu mamá o el que te vaya a dictar la actividad va a mencionar la operación y tú vas a escribir la respuesta. Un ejemplo es 14 menos 3 más 15, ¿sí? Y tú vas a correr a tu libreta y vas a escribir la respuesta. En este caso aquí tengo anotadas las respuestas. Tus papás pueden darte otro tipo de operación para que tú las puedas responder. Por ejemplo, la actividad 1 es 10 más 7 más 2, que en este caso sería 19. Ya viste que tú no vas a escribir la operación, vas a escribir nada más la respuesta. Aquí te la voy a señalar, nada más la respuesta, ¿sí? Ok, vamos con matemáticas. Vamos a recordar qué es un croquis y cómo está compuesto. Vamos imaginándonos de la clase anterior que tuvimos sobre qué era un croquis, donde dibujamos ese croquis del Zócalo de Puebla y pusimos todas las calles, ¿sí? En donde nos divertimos, donde jugamos y donde realizamos diferentes tipos de indicaciones. Vamos a ver un poquito lo que es un croquis. Un croquis es aquel dibujo rápido, hecho a mano, que sirve para dar indicaciones sobre cómo llegar a un lugar. El croquis no está hecho en escala, como en un mapa o un plano para investigar diferentes tipos de países o ciudad. No, estos son trazos rápidos para dar indicaciones de manera rápida a cómo llegar a un sitio, ¿sí? Ok, regresamos a las actividades que hay que hacer. Ya que recordamos lo que es un croquis, vamos a ver sus características. Ven en la imagen que se encuentran diferentes lugares, por ejemplo, calles, locales, ayuntamientos, escuelas, hasta un cementerio. También hay distintas actividades que se realizan, por ejemplo, natación, béisbol, juegos, parques. Hay que recordar que tenemos que marcar bien dónde están situadas cada cosa para poder realizar nuestro propio croquis. Vamos a regresar a las actividades. Dice, en tu libreta realiza un croquis en la libreta de tu casa a la escuela. Eso quiere decir que tú vas a dibujar un croquis el lugar más cercano en donde te encuentres para llegar a la escuela, ¿sí? Vamos a poner ejemplo, yo me encuentro en la 11 Sur y quiero llegar a la escuela. Vamos a hacer, yo estoy en la 11 Sur y entre la calle Azaleas y Tulipanes. ¿Qué debo de hacer para llegar a la escuela? ¿Qué calles debo de tomar o cómo debo de hacerle para llegar a la escuela? Que es esto nuestra actividad, ¿sí? Una vez hecho tu croquis de la casa a la escuela, vamos a realizar las actividades de la página 91 del libro. Vamos a checar cuáles las actividades. Vamos a nuestro libro de desafíos matemáticos y vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a leer la página y conforme vamos leyendo vamos realizando la actividad. En equipos, en este caso con su familia, vamos a elegir un lugar de nuestra comunidad, ya sea la tienda, papelerías, escuela, etc. Tracen un croquis y describan la ruta a seguir para ir de la escuela hasta el lugar donde lo elegiste. Por ejemplo, estoy en la escuela y quiero ir a la papelería. La papelería se encuentra en la calle Azaleas y mi escuela se encuentra en la calle Rosales. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar mis indicaciones, ¿sí? Estoy en la escuela parada en la esquina y la calle Azaleas está a una cuadra de mi casa. Sí, está a una cuadra de mi casa, pero no he dicho si está en mano derecha o mano izquierda. Es muy importante que tomes esas indicaciones
como importantes para poder hacer tu actividad. En el cuadro que está acá abajo vamos a hacer nuestro croquis de la escuela al lugar donde queremos llegar, que en este caso puede ser tu casa, la papelería, una tienda, así como lo había comentado anteriormente. Bueno, seguimos con nuestras actividades. Una vez explicado esto, vamos a pasar a la siguiente actividad. Es muy importante ver las diferentes características que tiene el croquis. Ya se los había mencionado, que tiene calles, sitios, números, hasta lugares de referencia. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Español. Vamos a leer la página 135 del libro de texto, no de lectura, de texto, en el cual te será de mucha ayuda para poder elaborar tu propio guión de obra de teatro. ¿Se acuerdan que las obras de teatro, y ya lo escribieron ustedes, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, ahí es su gusto? Acuérdense que las obras de teatro también tienen personajes, tienen guiones, tiene actos, escenas, escenario, etc. Ok. Vamos a nuestra página del libro. Es la 135 del libro de texto. Y dice lo siguiente. El guión de teatro, escena por escena. Pongan mucha atención porque de esta manera lo vamos a escribir. Cada equipo, o en este caso con su familia, van a escribir uno de los actos de la obra para que te des cuenta de cómo vas a ir construyendo tu propia obra. Para darse una idea, vamos a revisar algún tipo de obra de teatro, la que investigaste anteriormente o la que te dejé en la tarea pasada. Por ejemplo, yo voy a revisar La Caperucita Roja y ya me voy guiando de cómo se hace, ¿sí? Hay que tomar en cuenta qué personajes van a participar en nuestra obra de teatro, qué escenografías van a necesitar. No vayan a confundir que si es La Caperucita Roja, me vayan a poner la selva, porque no se encuentra en La Caperucita Roja en una selva, ¿sí? ¿Qué ruidos van a hacer? ¿Qué debe de estar en todo silencio o no? Puede ser ruido, puede ser silencio. ¿Qué personajes entra o cómo se va a marcar tu inicio? En eso es si va a haber un presentador o un lector. Por ejemplo, érase una vez una princesa que vivía en un castillo muy alto o muy lejano. Ese es el lector, ese es su personaje entrante o el que va a entrar por primera vez, ¿sí? ¿Cómo anotan las acotaciones? Las acotaciones son las expresiones que hacen los personajes. Por ejemplo, ¡ay, se me cayó! ¡Ay, no encuentro las personas! O hacen una expresión de susto o de miedo. ¿Qué vestuario van a ocupar? Es muy importante porque de eso se van a basar su obra de teatro. ¿Qué movimientos va a hacer cada personaje? Les sugerimos no utilizar parlamentos muy largos. ¿Por qué? Porque los personajes o los que van a interpretar en la obra de teatro se deben de aprender las líneas o el guión, ¿sí? Es entre personajes. Puede incluir chistes, dichos, adivinanzas, enredos. Esto le dará un poco más de emoción a nuestras actividades. Y eso es muy importante, dar gracias a la hora de terminar nuestra obra de teatro. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a elaborar el guión. Vamos a empezar a escribir las líneas que van a decir nuestros personajes, ¿sí? Ustedes vayan pensando qué personajes planean meter en su obra de teatro. Van a escoger la que ustedes quieran. Pueden inventarla o pueden tomar algunas ideas de otras obras de teatro. En este caso les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestra primera versión del guión. Ok, un guión teatral es aquel texto donde se presenta todo el contenido literario y la técnica que va a hacer nuestros personajes o la realización de estas acciones de la obra de teatro. Como tal, el guión es un formato que va a seguir el personaje, que va a estar adaptada a la historia. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a escribir nuestro guión. Ok, vamos a poner persona 1
persona 2, persona 3 o las personas que ustedes creen que vayan a estar. Ya posteriormente en la otra actividad, al día siguiente vamos a ponerle nuestros nombres de los personajes. Pero como ejemplo vamos a poner esto. Persona 1. Señoras y señores, papás y mamás, abuelitos y abuelitas, tíos y tías. Con ustedes, el Circo Fantasía. Y salen las bailarinas y ponen música de la canción, el nombre. ¿Sí? Porque eso es muy importante saber qué cosas, porque el productor tiene que seguir esto para poder hacer una producción muy buena. Ahora, siguiente, persona 2. Este es el Circo Fantasía. ¿Sí? Persona 3. Abrir las ventanas de nuestro corazón. Teniendo en cuenta estas líneas, vamos a hacer nuestra obra de teatro. Acuérdense que les dije que pueden ser largas o pueden ser cortas. ¿Sí? Ahí está en su decisión de ustedes. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer nuestro propio guión teatral. Primero vamos a hacer nuestras ideas principales, vamos a tomar notas y posteriormente en la actividad de mañana ya vamos a integrar los personajes y en actos que vamos a armar nuestra obra de teatro. Ok, pasamos a historia. Vamos a leer la página 91 y la página 92 del libro de texto. Vamos a subrayar de esa lectura las ideas principales de la lectura y escribirlas en la libreta. Y por último, realizar un dibujo. ¿Se acuerdan cómo realizábamos nuestras lluvia de ideas? Y posteriormente leíamos nuestra lectura y después subrayábamos nuestras ideas principales. Ustedes me las mencionaban o se paraban a decirme, Miss, vamos a poner esto en el pizarrón. Y yo ya lo escribía con dibujos o sin dibujos, las palabras claves, etc. No sé si se acuerdan. Si se acuerdan, pueden tomarlo como apoyo o como ayuda para realizar el suyo, ¿sí? Vamos a realizar un poco de contexto de la historia. Vamos a nuestra página, a nuestro libro de texto de historia. Dice: la sociedad porfiriana y los movimientos de protesta de los campesinos y obreros, Vamos a entrar un poco de contexto. El porfiriato estaba dirigido por Porfirio Díaz. Era un tiempo en donde gobernaban mucho el proletariado o los conservadores, que en este caso los conservadores eran los que eran guiados por la iglesia. Teniendo en cuenta esto, se han de dar cuenta cómo querían los liberales el tener un poquito de libertad mediante estas normas. Los liberales buscaban el bien para ellos. ¿Por qué? Porque todo tenía el mandato la iglesia o no tenían la misma libertad para expresarse. Por ejemplo, dice nuestra lectura: una vez establecidas las reformas liberales, que en este caso fue Benito Juárez que empleó las reformas de los liberales, el país continuó con el problema de la propiedad de la tierra. Es decir, que los conservadores todavía tenían el poder sobre las tierras y los campesinos tenían el miedo de perderlas. Por eso buscaron diferentes tipos de manifestarse para poder generar controversia ante el mandato de Porfirio Díaz. El país continuó el problema de la propiedad de la tierra, como ya lo había mencionado antes. El gobierno puso en venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndoselas a quienes tuvieran recursos para adquirirlas. O sea, si los presidentes o los gobernantes tenían dinero o los que manejaban las empresas, ellos podían comprar las tierras de los campesinos. Y los campesinos no pueden defender a sus tierras. Entonces era como te quito tu tierra y yo la compro. ¿Pero por qué? Porque los conservadores tenían el poder en ese entonces. Algunos empresarios hacían mucho escándalo y compraron grandes extensiones de la tierra y formaron diferentes tipos de alianza o de guerras. Por ejemplo, aunque estaban aumentando la producción agropecuaria y la producción de cultivos, afectaron otros sectores de la población
quienes perdieron propiedades y no pudieron competir contra los grandes, en este caso las empresas. Esta situación provocó mucho conflicto, ya que andan haciendo muchos escándalos y no buscaban la solución para que todos tuvieran lo mismo. Todo lo malo lo recaía a la zona rural, porque la urbana era la que más reglas o más reforma tenía. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre cómo eran los ideales de los liberalistas y cómo eran los ideales de los conservadores. Ahora, del otro punto de los liberales estaban hecho un pánico por no tener los medios para poder pagar sus tierras. Esta era una falta de recursos, por lo que tenían que trabajar como obreros en las fábricas o ser peones en tiendas o en haciendas. Las tiendas anteriormente eran de cultivos, de agricultores, de ganadería, a eso se le llamaban tiendas. Ok. Tanto el campo como las fábricas, la jornada de los obreros o los peones eran de 12 a 15 horas. Ahora, si trabajamos en este tiempo, esas horas, podemos ir a exigir nuestro derecho porque nos están privando de nuestra libertad. Por eso ahorita nada más estamos trabajando 8 horas o 6 horas, medio tiempo, etc. En cambio, anteriormente se trabajaba de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario mínimo, que esto era para cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo, la comida, los servicios que adquirían antes, porque anteriormente no había internet, no había agua potable, se las veían como pudieran ellos. Con frecuencia pagaban con vales o trueque. El trueque es, si yo tengo vacas, yo te doy una vaca, pero tú me das un guacal o una reja de fruta, verdura, etc. Lo que equivalía era lo que te daban. Ahora, antes de esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos, que hagan de cuenta que son diferentes grupos, ¿sí? Y de asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga. La huelga es aquel conjunto en el que se presentan todas las personas que están inconformes y hacen paro de labores. No voy a trabajar porque no me está respetando mis derechos. Ahora, estas huelgas son como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos, o sea, no fueron aceptados ante el gobierno porque terminaban en situaciones negativas por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes que se destacaron en los mineros fue en Sonora en 1906 y de la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz en 1907. Vamos a hacer un reencuentro de lo que es sindicato. Como definición tenemos que el sindicato es una organización de trabajadores unidos para la defensa y mejora de sus condiciones laborales. La huelga, como ya lo mencionaba antes, es la suspensión de labores, o sea, paro, ya no hago nada, en un centro de trabajo para exigir que los patrones les fueran respetados sus derechos y mejoraran sus condiciones laborales como aumento de salario, comidas, prestaciones, seguridad, entre otras. Teniendo claro esto, vamos a subrayar lo que más se nos pareció importante o las ideas principales. Y teniendo en cuenta aquellas imágenes, por ejemplo esta, dice grabado de José Guadalupe Posada sobre la situación de los trabajadores en algunas haciendas. Esto es lo que hacían sus patrones. Ellos son sus patrones y los campesinos son los que les ponían mucho trabajo, para no decirlo tan fuerte. Aquí abajo tenemos la hacienda en la época del porfiriato. ¿Cómo es que los campesinos trabajaban o eran dependientes de los patrones? En la lectura de arriba, aquí en la parte de abajo de la lectura,
podemos ver a las fábricas. Antes la tela se trabajaba en fábricas. Ahorita ya es un poquito más moderno el que yo haga telas. Pero anterior era fábricas de todos, había de todo, había de zapatos, de telas, de ropa, ya ropa en general o incluso hasta de papel. Esas empresas daban a los periódicos el papel para que generaran su medio de comunicación. Vamos a nuestra libreta. Una vez subrayado el texto en nuestro libro, vamos a la libreta y vamos a escribir nuestras ideas principales. Acuérdense que pueden ser las ideas claves o con dibujos. Ahora, realizar un dibujo con relación a la época. Les voy a mostrar algunas ideas sobre unos dibujos que pueden hacer o pueden tomar como referencia. Contexto de la sociedad porfiriana y los movimientos de protesta de los campesinos y obreros. Acuérdense que los obreros y los campesinos se manifestaban mediante huelgas. Aquí tenemos algunas imágenes sobre los campesinos, sobre aquellas acciones que les hacían sus patrones, y la última es cómo se manifestaban su inconformidad sobre sus patrones. Eso es decir, que no estaban de acuerdo de cómo era su trato ante ello. Una vez teniendo en claro qué es lo que querían, se manifestaban en la alcaldía o en el Zócalo, en donde empleaban su voto sobre aquellas acciones que hacían mal los patrones. Hoy en día, si ponemos en cuenta aquellas protestas, que se hacen en el Zócalo, podemos tener en cuenta que hay apoyo de los sindicatos. ¿Se acuerdan que los sindicatos son aquellos grupos que hacen respetar a la ley? Una vez que hayas dibujado en tu libreta aquel contexto en el que se situaba la lectura que leímos, no te olvides de mandarme evidencia de tu trabajo ya hecho. Gracias, alumnos, por ponerme atención y espero sus evidencias.